Salvador Pineda, un nombre que resuena en la industria del cine mexicano. Un actor aclamado, admirado por millones. Pero detrás de las luces y el glamour, se esconde una verdad desgarradora. Abandonó a sus 10 hijos. ¿Qué lleva a un hombre a preferir quemar su casa antes que dejarles una herencia? Esta es la historia de un hombre atrapado en un laberinto de decisiones que lo han llevado al borde del abismo emocional. Imagina el momento. La casa, una vez llena de risas y sueños, ahora arde en llamas. Salvador, de pie, observa cómo se consume todo lo que alguna vez amó. ¿Es esto un acto de desesperación o una declaración de libertad? La pregunta resuena en su mente. ¿Realmente está liberando a sus hijos de un legado que considera maldito? Desde su infancia, Salvador luchó por encontrar su lugar en el mundo. Creció en un barrio humilde, donde cada día era una batalla. La pobreza lo marcó, pero también lo impulsó. Con esfuerzo, logró convertirse en un ícono del cine. Sin embargo, el éxito trajo consigo un vacío. La fama no llenó el espacio que dejó su familia. A medida que su carrera despegaba, sus relaciones se desmoronaban. La presión de ser un modelo a seguir se volvió insoportable. Salvador comenzó a cuestionar su papel como padre. ¿Era realmente un buen padre, o solo un hombre que había fallado en su deber? La culpa lo consumía. Cada vez que miraba a sus hijos, veía sus propios fracasos reflejados en sus ojos. La fama lo llevó a un mundo de excesos. Las fiestas, el alcohol, las mujeres. Se perdió en un torbellino de placeres efímeros. Pero cada sonrisa que recibía del público era un recordatorio de lo que había dejado atrás. La soledad se convirtió en su compañera constante. En su mente, la herencia que podía dejarles a sus hijos era un legado de dolor y sufrimiento. Prefería que no tuvieran nada a que cargar con su historia. Un día, en un momento de lucidez, Salvador tomó una decisión drástica. Decidió que lo mejor era alejarse. Se convenció de que sus hijos estarían mejor sin él. Pero realmente lo estaban. La lucha interna lo devoraba. ¿Era un héroe por sacrificarse o un villano por abandonarlos? La línea entre el amor y el egoísmo se desdibujaba. Mientras la casa ardía, las llamas no solo consumían objetos materiales, también devoraban recuerdos, sueños y esperanzas. Salvador se enfrentaba a su propia creación. Un hombre que había construido una vida de éxito, pero que había dejado a su familia en ruinas. La imagen de sus hijos, llorando por su ausencia, lo perseguía. ¿Cómo podía vivir con esa carga? La noche se tornó oscura, y las llamas iluminaban su rostro. En ese instante, se dio cuenta de que no podía escapar de su pasado. La pregunta que lo atormentaba era clara. ¿Qué legado estaba dejando realmente? ¿Era el silencio y la ausencia la respuesta correcta? La angustia lo envolvía. La decisión de abandonar a su familia lo había llevado a un lugar sin retorno. Mientras el fuego consumía su hogar, Salvador se enfrentaba a su verdad más profunda. La lucha entre el amor y el odio, entre el sacrificio y la traición se intensificaba. ¿Podría encontrar redención en medio de la destrucción? ¿O estaba destinado a ser recordado como el hombre que eligió el fuego sobre su propia sangre? La cámara se aleja, dejando a Salvador en medio de las llamas, su rostro reflejando una mezcla de dolor y liberación. La pregunta queda en el aire, resonando en la mente de todos. ¿Es posible que el amor verdadero implique dejar ir? ¿O es solo una excusa para justificar el abandono? La historia de Salvador Pineda apenas comienza, y el verdadero conflicto apenas se desata. Salvador Pineda se encontraba solo en su camerino, rodeado de espejos que reflejaban su imagen una y otra vez. La luz brillante iluminaba su rostro, pero no podía ocultar la sombra que lo seguía. Había alcanzado la cima del éxito, pero a un alto precio. La fama era un monstruo que devoraba su alma, y cada aplauso resonaba como un eco vacío en su corazón. Desde sus inicios en el teatro, había sentido la pasión por actuar. Cada personaje que interpretaba era una parte de él,
una forma de escapar de la realidad. Pero a medida que su carrera despegaba, las decisiones que había tomado comenzaron a pesar. ¿Valía la pena sacrificar su vida personal por el estrellato? Esa pregunta lo atormentaba cada noche. Recordaba a su primera novia, Ana. Ella había sido su musa, la inspiración detrás de sus mejores actuaciones. Pero cuando la fama llegó, él se alejó. Las fiestas, las luces, los contratos, todo lo que había soñado, se convirtió en una prisión. Ana se fue, y con ella, una parte de su corazón. La culpa lo consumía. ¿Podía realmente ser feliz si había herido a quienes amaba? Mientras se miraba en el espejo, sus ojos reflejaban la lucha interna. La imagen del galán de telenovelas, que todos adoraban, contrastaba con el hombre solitario que veía. La presión de ser perfecto lo había llevado a una vida de excesos. Las noches de fiesta se convirtieron en un refugio, pero al final solo lo dejaban más vacío. La soledad era su compañera constante. Un día, mientras caminaba por la calle, vio a un grupo de jóvenes que lo reconocieron. Sus sonrisas eran genuinas, llenas de admiración. Pero en su interior, Salvador sentía un nudo en el estómago. ¿Eran ellos felices? ¿O también estaban atrapados en una búsqueda interminable de aprobación? La fama era un juego peligroso, y él había perdido el control. La presión de mantener su imagen lo llevó a tomar decisiones cuestionables. Las relaciones se volvieron superficiales, y cada encuentro se sentía como un intercambio. ¿Dónde estaba el amor verdadero? ¿Dónde estaban las conexiones auténticas? La búsqueda de la validación lo había dejado más solo que nunca. Una noche, después de un evento, se encontró con un viejo amigo de la infancia. La conversación fluyó, y por un momento, Salvador sintió que había regresado a casa. Pero la realidad lo golpeó de nuevo. Su amigo le habló de sueños olvidados, de la vida simple que había dejado atrás. La nostalgia lo invadió. ¿Qué había sacrificado en su camino hacia la fama? La pregunta lo perseguía. ¿Era realmente feliz? La respuesta era un eco en su mente. La fama le había dado todo, pero también le había quitado lo más valioso: la autenticidad, la conexión, el amor. Cada vez que se subía al escenario, sentía que interpretaba un papel, pero no el de Salvador Pineda, sino el de un extraño. En su corazón había un vacío que nada podía llenar. Las luces brillantes del escenario no podían iluminar la oscuridad que lo rodeaba. La lucha entre su deseo de ser amado y su miedo a ser vulnerable lo mantenía despierto por las noches. ¿Podría alguna vez reconciliarse con su pasado? ¿Podría encontrar el camino de regreso a sí mismo? Mientras la noche avanzaba, Salvador se sentó en el borde de su cama, sintiendo el peso de sus decisiones. La fama era un sueño, pero también una pesadilla. La lucha interna se intensificaba. ¿Podría encontrar la redención? ¿O podría volver a amar sin miedo? La respuesta seguía siendo esquiva, como un susurro en la oscuridad. El reloj marcaba la medianoche, y la soledad se hacía más palpable. En ese momento, Salvador comprendió que su viaje no era solo sobre el éxito. Era una búsqueda de significado, de conexión, de amor. La fama podía ser efímera, pero las decisiones que tomamos dejan huellas imborrables en nuestro corazón. Con un suspiro profundo, se levantó. Sabía que debía enfrentar sus demonios. La lucha no había terminado, pero estaba listo para buscar la verdad detrás de su éxito. La vida era más que un papel en una telenovela. Era un viaje hacia la autenticidad, y estaba decidido a encontrar su camino de regreso. Aarón Salvador miraba por la ventana, su pequeño cuerpo encorvado sobre el sillón desgastado. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando su rostro, pero su mirada estaba perdida en un mundo que solo él podía entender. A su lado, un dibujo de colores vibrantes, un intento de expresar lo que sentía, pero que nunca podría compartir. Pineda. Su padre se encontraba en la habitación contigua. La distancia entre ellos era palpable, como un abismo que crecía con cada día que pasaba. La frialdad de Pineda era un manto que lo cubría,
una coraza que había construido para protegerse del dolor. Pero, ¿de qué servía esa protección si significaba dejar a su hijo solo en la oscuridad? Las críticas lo rodeaban. La gente murmuraba, señalaba con el dedo. ¿Cómo puede un padre desentenderse de su propia sangre? Esa pregunta resonaba en su mente como un eco incesante. Pineda se sentía atrapado entre el deber y el deseo de escapar. La presión de ser un padre, de ser un hombre, lo consumía. Cada vez que pensaba en Aarón, una tormenta de emociones lo invadía. La culpa lo ahogaba. Recordaba el día en que nació su hijo, la alegría que sintió al verlo por primera vez. Pero esa alegría se había desvanecido, reemplazada por el miedo y la incertidumbre. ¿Cómo podía amar a alguien que no podía entender? ¿Cómo podía enfrentar la realidad de que su hijo era diferente? La vida de Pineda se había convertido en una serie de decisiones difíciles. La fama, el éxito, todo lo que había construido parecía insignificante frente a la lucha interna que enfrentaba. Se miraba al espejo y no reconocía al hombre que veía. Un padre que no podía serlo. Un hombre que se había convertido en un extraño para su propio hijo. Aarón, con su risa contagiosa y su mirada inocente, era un reflejo de todo lo que Pineda había perdido. Cada vez que lo veía, sentía una punzada en el corazón. La distancia emocional se hacía más grande. La incapacidad de conectar con su hijo lo llenaba de desesperación. ¿Era esto lo que quería para su vida? ¿Ser un espectador en la vida de su propio hijo? Las noches eran las más difíciles. Pineda se sentaba en la oscuridad, escuchando los suaves murmullos de Aarón mientras soñaba. En esos momentos, la culpa se transformaba en un monstruo que lo devoraba por dentro. Se preguntaba si algún día podría perdonarse por no estar presente, por no ser el padre que Aarón necesitaba. La presión de la sociedad lo empujaba a actuar, a ser el héroe que todos esperaban. Pero, ¿qué pasaría si no podía? ¿Qué pasaría si su amor no era suficiente? La idea de fallar lo aterraba. La imagen de su hijo, solo y perdido, lo perseguía. Un día, mientras caminaba por el parque, vio a un padre jugando con su hijo. La risa resonaba en el aire, y Pineda sintió una punzada de envidia. ¿Por qué no podía ser él? ¿Por qué no podía disfrutar de esos momentos simples? La respuesta era clara, pero dolorosa. Su propio miedo lo mantenía alejado. La lucha interna se intensificaba. Pineda sabía que debía tomar una decisión. Podía seguir ignorando a Aarón, seguir viviendo en su burbuja de éxito y fama, o podía enfrentar su realidad. La idea de acercarse a su hijo lo aterraba, pero también lo llenaba de esperanza. Cada día que pasaba sin actuar era un día más de dolor. La imagen de Aarón, solo en su mundo, lo atormentaba. Pineda se dio cuenta de que no podía seguir así. La vida de su hijo dependía de él. La pregunta que lo consumía se convirtió en un grito desesperado. ¿Cómo puedo ser el padre que Aarón necesita? La respuesta no era sencilla. Requería valentía, humildad y sobre todo, amor. Pineda sabía que debía enfrentar sus propios demonios para poder ayudar a su hijo. La lucha no sería fácil, pero era un camino que debía recorrer. La conexión que anhelaba con Aarón estaba al alcance, pero solo si se atrevía a dar el primer paso. La decisión estaba tomada. Pineda se levantó del sillón, sintiendo el peso de su responsabilidad. La vida de Aarón lo necesitaba. Era hora de dejar atrás el miedo y enfrentar la verdad. La historia de un padre y su hijo estaba a punto de comenzar, y Pineda estaba listo para escribirla. La habitación estaba oscura, iluminada solo por la tenue luz de una lámpara en la esquina. Salvador, un hombre de 60 años, yacía en la cama. Su cadera fracturada le recordaba cada segundo el precio de sus decisiones. El dolor físico era agudo, pero el dolor emocional era aún más profundo. Miraba al techo, preguntándose si alguna vez había tomado el camino correcto. Había dedicado su vida al arte, a la actuación. Había sido un ícono en su juventud, un rostro conocido en la pantalla. Pero ahora, la fama era solo un eco lejano. La Asociación Nacional de Actores, a la que había contribuido con tanto fervor, parecía haberlo olvidado.
¿Dónde estaban sus compañeros? ¿Dónde estaban aquellos que una vez lo aclamaron? La soledad lo envolvía como una manta pesada. Mientras el silencio se hacía más denso, una pregunta lo atormentaba. ¿Es este el precio que pago por mis decisiones pasadas? Había elegido la ambición sobre la familia, el éxito sobre la estabilidad. Recordaba las noches en que se quedaba en el estudio, perfeccionando su arte, mientras su esposa y sus hijos lo esperaban en casa. Había creído que su sacrificio valdría la pena, que algún día serían orgullosos de él, pero ahora solo había vacío. El sonido del teléfono rompió la quietud. Miró la pantalla. Era un número desconocido. Su corazón latía con fuerza. ¿Podría ser una oportunidad? ¿Una oferta de trabajo? Con esfuerzo, extendió la mano y contestó. La voz al otro lado era fría, distante. Era un recordatorio de que el mundo seguía girando, incluso sin él. Lo sentimos, Salvador. No hay nada disponible en este momento. La llamada terminó y el silencio regresó, más pesado que antes. Se preguntó si había hecho lo suficiente. Había sido un buen padre, un buen esposo. La culpa lo consumía. Recordaba las risas de sus hijos, los momentos compartidos que había dejado de lado, la imagen de su esposa, con lágrimas en los ojos, cuando decidió seguir su carrera en lugar de asistir a su graduación. Siempre estaré aquí, le había dicho, pero ahora ella estaba lejos, y él se sentía más solo que nunca. El dolor en su cadera se intensificó, como si su cuerpo estuviera reflejando su angustia interna. Se giró en la cama, buscando una posición cómoda, pero no había escape. La lucha era constante. La lucha entre el deseo de ser recordado y la necesidad de ser amado. ¿Qué valía más? ¿La fama o la familia? La respuesta parecía obvia, pero su corazón seguía aferrándose a la ilusión del éxito. Las horas pasaban lentamente. La luz del día se desvanecía y la oscuridad se apoderaba de la habitación. Salvador se sentía atrapado en un laberinto de recuerdos y arrepentimientos. Cada rincón de su mente estaba lleno de imágenes de lo que pudo haber sido. Se vio a sí mismo en el escenario, recibiendo aplausos, pero también vio a su familia, esperando en la sombra, deseando su atención. La angustia lo llevó a reflexionar sobre su legado. ¿Qué dejaría atrás? ¿Un nombre en la historia del cine o un corazón roto en su hogar? La idea de ser recordado como un gran actor le daba un sentido de propósito, pero la realidad de su soledad lo desgarraba. La fama era efímera, pero el amor era eterno. ¿Por qué había elegido lo primero? En un momento de desesperación, se levantó de la cama, apoyándose en la pared. Cada paso era un recordatorio de su fragilidad. Se dirigió a un viejo álbum de fotos, donde las sonrisas de su familia lo miraban desde el pasado. Las imágenes eran un espejo de sus decisiones. Se detuvo en una foto en particular. Su hija pequeña, con una sonrisa radiante. «Papá, ¿me prometes que siempre estarás aquí?» La promesa que no pudo cumplir. Las lágrimas comenzaron a caer. La lucha interna se intensificaba. ¿Podía redimirse? ¿Podía encontrar una manera de reconciliar su pasado con su presente? La respuesta parecía tan lejana como la luz del día que se desvanecía. Pero, en su corazón, una chispa de esperanza comenzó a encenderse. Quizás aún había tiempo. Quizás aún había tiempo. Quizás aún podía buscar el perdón, no solo de su familia, sino de sí mismo. La noche se cerró sobre él, pero en su interior, una batalla se libraba. La lucha entre el arrepentimiento y la esperanza. La búsqueda de un propósito más allá de la fama. Salvador sabía que el camino sería difícil, pero estaba decidido a enfrentarlo. La vida no se trataba solo de ser recordado, sino de ser amado. Y tal vez, solo tal vez, aún había una oportunidad. La cámara se enfoca en Pineda, su rostro pálido y tenso. La luz tenue resalta las sombras bajo sus ojos. Está sentado en una silla, las manos entrelazadas, como si intentara contener una tormenta interna. La pregunta flota en el aire. ¿Qué significa realmente dejar un legado? Pineda respira hondo. Su voz tiembla,
Pero hay una determinación inquietante en sus palabras. Podría quemar mi casa y mi biblioteca, dice, si eso significa evitar conflictos familiares. La declaración cae como un rayo en un cielo despejado. La cámara se acerca, capturando cada matiz de su expresión. Hay miedo, pero también una extraña liberación. La idea de destruir su hogar, su refugio, lo consume. ¿Qué tan lejos estaría dispuesto a llegar para escapar de la carga emocional que lleva consigo? La biblioteca, un símbolo de su historia, de su conocimiento, de su legado, se convierte en un objeto de sacrificio. ¿Es realmente el conocimiento un legado, si solo trae dolor? Las imágenes de su infancia comienzan a fluir. Recuerdos de risas, de libros leídos en voz alta, de noches en familia. Pero también hay sombras, discusiones acaloradas, palabras hirientes, promesas rotas. La herencia emocional pesa más que cualquier objeto físico. Pineda siente que su vida está atrapada en un ciclo de repetición. Cada generación repite los mismos errores, las mismas heridas. La cámara se mueve lentamente, mostrando la biblioteca detrás de él. Estantes llenos de libros, cada uno con una historia, un fragmento de su ser. Pero, ¿qué valor tienen si solo traen conflictos? La lucha interna se intensifica. Es mejor destruirlo todo que enfrentar el dolor. La idea de la autodestrucción se convierte en una forma de liberación. Pero, ¿liberación de qué? La tensión crece. Pineda se pregunta si realmente puede deshacerse de su pasado. La biblioteca es más que un lugar. Es su identidad. Pero el miedo a las relaciones lo consume. La posibilidad de perder a su familia, de ser rechazado, lo aterra. ¿Es el amor un legado o una carga? La pregunta lo atormenta. Las luces parpadean, creando un ambiente inquietante. Pineda se siente atrapado en un laberinto emocional. Cada pasillo de su mente lo lleva a un rincón oscuro. La idea de quemar su hogar se convierte en un símbolo de su lucha. ¿Es el sacrificio la única salida? La cámara se detiene en su rostro, mostrando la angustia que lo invade. La voz de Pineda se quiebra. No sé si puedo seguir así, confiesa. La vulnerabilidad se hace palpable. La lucha entre el deseo de pertenencia y el miedo a la traición lo consume. La herencia emocional se convierte en una cadena que lo ata. ¿Es posible romper el ciclo? La respuesta parece lejana, casi inalcanzable. La escena se oscurece, dejando solo la luz que ilumina su rostro. Pineda se enfrenta a su propia verdad. La idea de dejar un legado se transforma. Ya no es solo un acto de amor. Es una responsabilidad. ¿Qué legado quiere dejar? ¿Un hogar lleno de rencor o uno de comprensión? La decisión pesa sobre sus hombros. La cámara se aleja lentamente, dejando a Pineda en su lucha interna. La tensión es palpable. La pregunta persiste. ¿Qué significa realmente dejar un legado? La respuesta no es sencilla. Cada decisión tiene un costo. La lucha entre el amor y el miedo se convierte en el eje de su existencia. Pineda se siente dividido. La idea de quemar su casa se convierte en un grito de desesperación. Pero, ¿es eso lo que realmente quiere? La lucha por su identidad, por su legado se intensifica. La cámara se detiene en un libro abierto. Las páginas en blanco simbolizan un futuro incierto. ¿Es posible reescribir su historia? La escena finaliza con un silencio abrumador. La lucha de Pineda resuena en el espectador. La pregunta persiste. Como un eco en la mente, ¿qué significa dejar un legado? La respuesta está en el corazón de cada uno. La lucha por el amor, la comprensión y la conexión es el verdadero legado que todos buscamos. Salvador miraba por la ventana de su habitación. El sol se filtraba a través de las cortinas, creando un juego de luces y sombras. Tenía 54 años, pero se sentía como si hubiera vivido 1000 vidas. El diagnóstico de cáncer colorectal había llegado como un rayo en un día despejado. 12 años de lucha, de tratamientos, de esperanzas y desilusiones. Pero lo que más le pesaba no era el dolor físico.
sino la soledad que lo envolvía. Cada día, Salvador se enfrentaba a un espejo que no solo reflejaba su imagen, sino también sus fracasos. Había perdido a su esposa, a sus amigos, a su familia. Las relaciones que una vez fueron su refugio se habían desvanecido, como el humo de un cigarrillo. ¿Cómo había llegado a este punto? La pregunta lo atormentaba. ¿Era su enfermedad la causa de su aislamiento, o había sido su incapacidad para conectar con los demás lo que lo había llevado a este abismo? Mientras el sol se ocultaba, la habitación se llenaba de sombra. Salvador recordaba las risas de su hija, los abrazos de su esposa, las conversaciones profundas con sus amigos. Todo eso parecía un eco lejano. La soledad se había convertido en su compañera más fiel. Se preguntaba si alguna vez podría volver a sentir esa calidez humana. Pero, ¿cómo podía acercarse a ellos después de haber fallado? La culpa lo consumía. Un día, mientras revisaba viejas fotos, encontró una imagen de su familia en la playa. Todos sonriendo, felices. La nostalgia lo golpeó con fuerza. ¿Dónde estaban ahora? Se dio cuenta de que había dejado que su enfermedad lo definiera. Se había encerrado en su mundo, temeroso de ser una carga. Pero, ¿no era la vida misma una carga? ¿No era el amor, a veces, un peso que llevamos con orgullo? La noche caía, y Salvador se sentó en su cama, rodeado de recuerdos. La soledad lo abrazaba, pero había algo más. Una chispa de determinación. No quería que su historia terminara así. Decidió que debía enfrentar su mortalidad. No con resignación, sino con valentía. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo abrirse a aquellos a quienes había alejado? La idea de escribir cartas comenzó a tomar forma en su mente. Cartas a su hija, a su esposa, a sus amigos. Palabras que nunca había tenido el valor de decir. En cada carta, se desnudaba emocionalmente. Hablaba de su miedo, de su dolor, de su amor, pero también de su arrepentimiento. Quería que supieran que, a pesar de todo, los había amado profundamente. Mientras escribía, las lágrimas caían sobre el papel. Cada palabra era un paso hacia la redención, pero también era un recordatorio de lo que había perdido. La lucha interna se intensificaba. ¿Serían capaces de perdonarlo? ¿Podrían entender su dolor y su lucha? La incertidumbre lo mantenía despierto por las noches. Salvador decidió que no podía esperar más. Con cada carta terminada sentía que un peso se levantaba de sus hombros, pero el miedo seguía ahí, acechando. La posibilidad de ser rechazado lo aterraba. Sin embargo, la idea de no intentarlo era aún más aterradora. La vida era demasiado corta para vivir en la sombra del arrepentimiento. Finalmente, un día, se armó de valor. Con las cartas en mano, salió de su casa. El aire fresco lo golpeó, y por un momento, se sintió vivo. Caminó hacia la casa de su hija. Cada paso era un desafío, cada latido un recordatorio de su fragilidad. Pero también era un acto de amor. Al llegar, su corazón latía con fuerza. Llamó a la puerta. El tiempo se detuvo. La puerta se abrió lentamente. Su hija lo miró, sorprendida. En sus ojos viví una mezcla de emociones. ¡Sorpresa! Salvador sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Pero en ese instante, supo que había tomado la decisión correcta. La lucha no había terminado, pero había dado el primer paso hacia la reconciliación. La vida es un viaje lleno de altibajos. Salvador había estado en lo más profundo de la oscuridad, pero ahora, con cada paso hacia sus seres queridos, comenzaba a vislumbrar la luz. La soledad no tenía que ser su destino final. La conexión humana, aunque frágil, era su salvación. Y así, con el corazón en la mano, se preparó para enfrentar lo que viniera, con la esperanza de que el amor pudiera sanar las heridas más profundas. La vida de Salvador Pineda es un laberinto de éxitos y fracasos. Desde joven, soñó con alcanzar la cima. Con esfuerzo y dedicación, logró convertirse en un empresario reconocido. Sin embargo, a medida que escalaba, la soledad se hacía más palpable. ¿Es el éxito un camino hacia la felicidad,
o una trampa que nos aleja de lo que realmente importa? Salvador miraba por la ventana de su oficina, observando la ciudad que había conquistado. Las luces brillantes reflejaban su éxito, pero en su interior una sombra se cernía. Había perdido a su familia en el camino. Su esposa, cansada de la ausencia, había decidido marcharse. Sus hijos, distantes, solo lo recordaban como un hombre ocupado. La pregunta lo atormentaba. ¿Valió la pena? Cada día Salvador se enfrentaba a un dilema moral. Debía seguir persiguiendo el éxito a costa de su felicidad personal. La presión de ser un líder lo consumía. Las reuniones interminables, los viajes de negocios, las decisiones difíciles. Todo eso lo alejaba de lo que realmente amaba. En su mente, la imagen de su familia lo perseguía. Recordaba las risas, los momentos compartidos y el vacío que había dejado su ambición desmedida. Una noche, mientras revisaba documentos, encontró una foto de su familia. Sonreían, felices. En un día de campo, la nostalgia lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo había llegado a este punto? Se preguntó si el éxito era un espejismo. La imagen de su esposa, con su mirada llena de amor, lo atormentaba. ¿Qué había hecho para perderla? La culpa lo envolvía como una niebla densa. Salvador decidió salir a caminar. Las calles estaban vacías, y el silencio era ensordecedor. Cada paso resonaba en su mente, recordándole lo solo que estaba. Se detuvo frente a un parque. Allí, los niños jugaban, riendo, ajenos a sus preocupaciones. Un grupo de padres observaba con sonrisas en su rostro. La envidia lo invadió. ¿Por qué no podía ser uno de ellos? ¿Por qué no podía ser uno de ellos? ¿Por qué había sacrificado esos momentos por un sueño que ahora parecía vacío? Mientras caminaba, una pregunta lo atormentaba. ¿Qué es el éxito sin amor? La respuesta era clara, pero su corazón se negaba a aceptarla. Había construido un imperio, pero a costa de su propia fe. La ambición lo había cegado. Se dio cuenta de que había perdido el rumbo. La búsqueda de reconocimiento lo había llevado a un abismo emocional. En su mente, revivía cada decisión que lo había alejado de su familia. Las horas extra en la oficina, las llamadas que ignoró, las promesas no cumplidas. Cada elección lo había llevado a este punto de quiebre. La soledad era su compañera constante. Se sentía atrapado en una prisión de su propia creación. Al regresar a casa, la oscuridad lo envolvió. La casa, una vez llena de risas, ahora era un eco de su soledad. Se sentó en el sofá, mirando el vacío. La pregunta seguía resonando. ¿Qué había ganado realmente? La respuesta era dolorosa. Había perdido lo más valioso. La vida de Salvador Pineda es un recordatorio de que el éxito no siempre trae felicidad. Mientras reflexionamos sobre su historia, nos damos cuenta de que todos enfrentamos dilemas similares. La búsqueda de la felicidad a menudo se ve empañada por nuestras decisiones. Salvador es un reflejo de muchos de nosotros, atrapados en la rueda del éxito, olvidando lo que realmente importa. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Juntos, exploraremos vidas fascinantes y complejas. Historias que nos enseñan sobre el amor, la pérdida y la redención. La vida de Salvador es solo una de muchas. Cada historia es un espejo que refleja nuestras propias luchas. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Seguirías persiguiendo el éxito o buscarías recuperar lo que has perdido? La historia de Salvador no termina aquí. Cada día es una nueva oportunidad para cambiar. La vida es un viaje lleno de decisiones. A veces, el camino correcto no es el más fácil. Reflexionemos juntos sobre nuestras elecciones. ¿Qué significa realmente tener éxito? ¿Es el reconocimiento o la felicidad compartida? La respuesta puede ser más compleja de lo que pensamos. Hasta la próxima, y recuerda, cada vida cuenta una historia. La tuya también.